amigos, amigas, en la palabra de Dios tenemos al Señor Jesucristo, y según el relato en San Lucas capítulo 2, al final, una definición de cómo Él se desarrollaba. Había estado en el templo, hablando mucho con los doctores de la ley, de la teología de aquel entonces, y dice en el versículo 52, y Jesús, que era todavía preadolescente o algo así, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El otro día leía un escritor muy famoso que decía, no tenemos que dejar de crecer en sabiduría, aunque hayamos dejado de crecer en estatura, como crecía el niño, porque ya a lo mejor somos grandes, decía el escritor. Pero tenemos que seguir creciendo en sabiduría y en gracia, para con Dios y con los hombres. Siempre se refiere a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nosotros. Y cuando nosotros pensamos en todo lo que está sucediendo en el mundo y cuánto es importante este tema. Vamos a hablar algo de lo que está ocurriendo y vamos a tratar de brevemente sacar lo principal que la palabra de Dios dice y que el ejemplo del Señor Jesucristo no solo crecía en estatura, primero en sabiduría y luego con la gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios. Todo esto lo veníamos hablando que es la obra del Espíritu Santo desde que vino, luego que ascendió el Señor Jesús y quedó con todos los cristianos. Y así a través de los siglos, en cada cristiano, Él nos ayuda en ser más sabios y en tener gracia con los demás. Esa empatía, ese pensar en la otra persona. Nosotros tenemos, por ejemplo, crecer en la sabiduría. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, en otra versión dice la sabiduría que viene de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En otra versión nos dice que esta sabiduría, dice, es una vida pura, o sea, nuestra conducta, pacífica, somos bondadosos, dóciles, compasivos, imparciales y sinceros y haciendo siempre el bien. ¿Y cómo nos pone mal ver que hay gente que está muriendo, sean militares, sean civiles, sean mayores, sean jóvenes, sean niños también, por una guerra que se desató? Porque también dice la sabiduría que no es de Dios y la conducta del ser humano, cómo es, y dice que hay celos, contención, perturbación, toda obra perversa, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, una sabiduría que puede ser una persona muy inteligente, con planes y cosas, y entonces ahí puede armarse una gran guerra donde muere muchísima gente, y donde después también encontramos personas que practican la sabiduría del reino de los cielos, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de aquellos que encontraron lo mejor, lo que realmente vale. Pero esto lo vamos a ver el domingo, porque a veces tenemos todo menos lo que vale. Y esa gente es la muestra, por ejemplo, que vimos nosotros en televisión, en las noticias, que tenían un soldado ruso preso en Ucrania y lo vieron que tenía tanto hambre que le dieron cosas calientes, le dieron alimento y comía y comía y comía, y hasta alguien le dio el celular para que hable a la madre a Rusia y le diga que él estaba bien, porque cuando él se comunicaba y lloraba y les contaba a los de Ucrania, este soldado ruso decía, ¿cómo estará preocupada mi mamá? Y dice, bueno, hablarle. Eso es tan bueno entre los seres humanos. Es algo que tenemos que practicar todos los días. Mire, hay un amplio testimonio que nos compartió Elaine Duncan, una
una de las mujeres que pertenece a la Sociedad Bíblica Unida. Y dice Elaine, muchos de ustedes recordarán que hace unos 8 años se descubrió un orfanato cerca de la ciudad de Ucrania, donde los adultos lo habían abandonado, dejando a los niños a su suerte. Esto se debió a un cambio en las reglas relacionadas con el funcionamiento de los orfanatos después de la Eurocopa en 2012. Larisa, una gran ayuda para nosotros a lo largo de los años, además de ser una administradora principal dentro del gobierno local, se enteró de este problema y ella y su esposo decidió administrar el orfanato. Él mismo, mientras aún trabajaba a tiempo parcial con el gobierno, el esposo. Ella lo transformó y nosotros como centro de misión hemos estado trabajando junto a ella, proporcionando comida, ayudando en Navidad con regalos, haciendo un campamento de verano, allí regularmente presentando un show de teatro de marionetas allí. Esta semana se volvió realmente intenso porque Larisa le dijo a todos los niños que todos podían llevarse una sola cosa al búnker antibombas para refugiarse. Cuando todos estuvieron acomodados, les preguntó qué habían tomado y uno por uno los niños sacaron lo mismo. Una Biblia nueva que les regalaron en Navidad. Es la traducción ucraniana de la Biblia del libro Historias de Jesús. Comenzaron a leer la Biblia y luego uno por uno se arrodillaron para orar, alrededor de 55 huérfanos. Larisa no podía creer lo que estaba presenciando. Los niños oraron durante mucho tiempo, recordaron todo lo que había enseñado a través del ministerio de Títer y que han quedado en sus corazones, y todos lloramos cuando escuchamos esto. Estos chicos están aprendiendo lo que es la sabiduría de lo alto, que dijimos es una conducta, una vida pura, pacífica, bondadosa, dócil, compasiva, imparcial, sincera. ¿Cuánta falta nos hace esto? Y el Señor Jesucristo desde niño era un ejemplo porque, como decíamos al principio, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Frente a esta guerra que tenemos y frente a todos los problemas que se nos presentan en los demás países de distintas formas, con toda la división que hay entre los seres humanos y a veces en la familia, nos hace falta tomarnos del Señor y pedir, como el otro día decíamos, al Espíritu Santo nos guíe para vivir este tipo de vida y tener el fruto que el Espíritu Santo da, para vivir con verdadero amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con dominio propio, todo eso que hace al fruto del Espíritu Santo, el cual nos puede llevar a vivir como aquel niño, el niño Jesús, que todavía tenía que prepararse para la obra maravillosa que iba a hacer, que nos iba a traer un resultado eterno, porque esto no para en solamente leer estas verdades de la Biblia y tener una conducta así. Esto continúa con una nueva vida en Cristo, que en esta tierra, no solo cuando vayamos al cielo y tendremos un cuerpo nuevo, en esta tierra comenzamos a vivir esta vida nueva en Jesucristo, que evita que tengamos guerras familiares o sociales o políticas o una guerra como la que se ha desatado allá con tanta cantidad de víctimas que no tienen nada que ver. Así que Dios nos bendiga y nos pueda ayudar a vivir con la sabiduría de lo alto como el Señor Jesús vivió y nos enseñó. Amén.